Colombianos, es increíble cómo Vicky Dávila y Revista Semana siguen insistiendo en enlodar y en dañar la imagen del abogado Miguel Ángel del Río, haciéndole creer a la opinión pública que él fue el que presionó al coronel Oscar Dávila para que se quitara la vida. Pues sacó en las últimas horas un titular revelando las imágenes cuando pues el coronel Oscar Dávila le daba el adelanto al abogado Miguel Ángel del Río para contratar sus servicios de defensa. Aquí dice la señora: Semana destapa la verdad de lo sucedido en las reuniones entre el coronel Oscar Dávila y los investigadores de Miguel Ángel del Río. Horas después, el oficial se quitó la vida. Y se pregunta, ¿lo presionaron? Imagínense, ahí está en su titular pues un poco de cizaña para poner en tela de juicio la honorabilidad del abogado Miguel Ángel del Río. Ellos dijeron en su artículo: Semana revela la fuerte presión a la que fue sometido el fallecido coronel Oscar Dávila en las reuniones que sostuvo con el equipo de investigadores del abogado Miguel Ángel del Río. Videos grabados antes de la muerte del oficial y testimonios inéditos son analizados por las autoridades. En la muerte del teniente coronel Oscar Dávila hay todavía muchas preguntas no resueltas, a pesar de que la Fiscalía y Medicina Legal confirmaron que el coordinador de protección anticipada de Presidencia decidió quitarse la vida. Los motivos de esta decisión siguen en investigación. Lo que sucedió el fatídico 9 de junio, horas antes del deceso, ha resultado ser fundamental para entender qué pasaba por la mente del coronel, quien vivía una enorme presión y angustia por la investigación judicial que se venía en su contra. Un dato clave: los interlocutores del coronel antes de su muerte fueron los investigadores del equipo del penalista Miguel Ángel del Río. Semana tuvo acceso a las declaraciones que estas personas rindieron ante la justicia y que, según una de las hipótesis de los investigadores, habrían podido incidir en que el coronel pensara que no tenía ya ninguna salida, aun cuando ni siquiera la Fiscalía lo había llamado a declarar. Semana revela videos y declaraciones que prometen sacudir el proceso alrededor de su muerte. El papel del abogado del Río en este caso ha sido polémico. Pocos entendían cómo un jurista tan cercano al gobierno de Gustavo Petro podía estar defendiendo a quien tendría la información clave de su mayor escándalo. Tras la muerte de Dávila, el penalista además hizo declaraciones que fueron muy criticadas sobre la causa del deceso de su defendido. Dijo en los medios de comunicación que las presiones de la periodista Silvia Charrit de Cambio habrían sido el detonante de la decisión del coronel. Luego del Río se echó para atrás. Sin embargo, él no mencionó la conclusión completa a la que habría llegado uno de sus colaboradores más cercanos, el abogado Wadis Miguel Velázquez Sea, quien en entrevista judicial dijo: Yo creo que el detonante para que el coronel Dávila tomara esa decisión fue la llamada de la periodista, además de todo lo que hablamos en la camioneta. Esa misma mañana, un equipo de su oficina se había reunido largamente con Dávila. Los testimonios de lo que sucedió en esa cita están ya en poder de la justicia. Semana los conoció. El joven profesional contó que desde hace 3 años trabaja con Miguel Ángel del Río y devenga mensualmente 1.6 millones de pesos. Llegó a esa oficina por su padre, Wadid Velázquez, quien es el director investigativo de la empresa CS Consultorías, la cual le brinda servicios de investigación al controvertido penalista. ¿Se dan cuenta todas las palabras que juega pues Revista Semana tratando de enlodar a Miguel Ángel del Río, diciéndole controvertido abogado? Dice, hay un dato muy importante en esta relación. El representante legal de esta compañía es Jefferson Fabián Tocarruncho. Tanto él como Wadid Velázquez fueron de otra época clientes de Del Río cuando fueron acusados formalmente por la Fiscalía de participar en interceptaciones al parecer irregulares en el caso de Ñeñe Hernández. En ese momento el primero era mayor y el segundo era sargento de la policía. Los dos exuniformados habían sido señalados de haber hecho una solicitud o una interceptación legal ante un juez de garantías de los abonados telefónicos de 5 de sus compañeros de trabajo, que supuestamente estarían involucrados en una denuncia por pérdida de un dinero durante un allanamiento. Ahora ellos también son pieza importante en el caso de la muerte del coronel Oscar Dávila, pues eran los encargados de la investigación y el puente con el abogado Miguel Ángel del Río. Fue Wadid Velázquez quien recibió la millonaria suma de Dávila que le pagó al abogado, y fue él junto a su hijo quienes le solicitaron al coronel Dávila que colgara la llamada a la periodista de Cambio que pedía conocer su versión sobre el polígrafo a la niñera del hijo de Laura Sarabia y las chuzadas de este caso. Así lo narró el mismo Wadis Miguel el 16 de junio cuando rindió una entrevista ante la Fiscalía. El joven abogado aseguró que conoció al coronel Dávila el 9 de junio, el mismo día de su muerte.
Detalló que se reunió con él con una directriz del abogado del Río, debido a que él adelantaba un proceso contra el patrullero Freddy Morales, involucrado en las interceptaciones de la niñera ex jefa del gabinete de Gustavo Petro. Entonces, como ven, esta señora trata de enlodar a Miguel Ángel del Río con un relato bastante fantasioso, donde dice que las presiones las sufrió por parte del abogado y sus investigadores, cuando sabemos que los periodistas estaban detrás del coronel tratándole de exigir y que declarara y que dijera pues por qué había hecho esto el polígrafo. Sin embargo, él dijo que no podía decir nada porque lo acababan. ¿Quién estaría detrás de esto? Pues no lo sabemos. Y pues frente al titular de Vicky Dávila, donde menciona al abogado Miguel Ángel del Río, dice: Semana destapa la verdad de lo que sucedió en las reuniones entre el coronel Oscar Dávila y los investigadores, pues Miguel Ángel del Río le respondió: esa pregunta lleva implícita una enfermedad en el alma, la de una prensa mezquina que invita a interpretar que mi equipo de trabajo o yo mismo pudimos haber provocado la muerte del coronel. Trabajamos con ética, algo que para ustedes debe ser exótico. Contundente respuesta acá del abogado Miguel Ángel del Río. También dice: si la fiscalía que investiga el hurto a la casa de Laura Sarabia ordenó la interceptación de la niñera el día 3 de febrero y descubrió que la línea estaba siendo escuchada ilegalmente en otro proceso, ¿por qué esperaron hasta el 1 de junio para denunciarlo y hacer un escándalo? Eso es lo que todos nos preguntamos. La fiscalía tenía conocimiento de esta interceptación mucho antes, y también porque la fiscalía ordenó la interceptación. ¿No ven? Ellos sí pudieron hacer esta interceptación, quedarse callados, no decir nada y formar un escándalo mediático. Gustavo Petro respondió también a esto. Poco a poco la prensa va descubriendo que la quitada de vida del coronel Dávila se provoca por presiones de la misma prensa. El afán de buscar la gran pista reina que llevara a las órdenes del gobierno nacional que nunca se dieron ha motivado una destrucción de nombres y de vidas. Esto es lo que dice el presidente Gustavo Petro. Entonces, colombianos, ¿qué piensan de que la señora Vicky Dávila siga insistiendo en enlodar el buen nombre del abogado Miguel Ángel del Río y pues de sacar estos titulares tendenciosos que no tienen nada que ver, que es un procedimiento normal, que estas declaraciones son normales, y pues atacar aquí o incitar a que el abogado Miguel Ángel del Río pues hubiera presionado al coronel? Y esto es totalmente falso. En otras noticias se dice que el registrador Alexander Vega planeó tapar la verdad del escándalo de Odebrecht y las campañas presidenciales en Colombia, según los explosivos audios de Oscar Iván Zuluaga. Y es que los audios revelados por la revista Semana son escandalosos y salpican hoy al registrador Alexander Vega. En las grabaciones se escucha cómo Oscar Iván Zuluaga le cuenta a Daniel García Arrizabalaga que estuvo conversando con Vega, quien era el presidente del Consejo Nacional Electoral CNE, cuando estalló el escándalo de Odebrecht. Y es que Oscar Iván Zuluaga le dice aquí al señor García Arrizabalaga lo siguiente en esos audios: yo estuve en el CNE y hablé con Alex Vega, él me buscó, ¿qué me dijo? Pues hombre, mire, yo creo que esto aquí hay que sacarlo en tablas, porque si no, esto se nos forma una crisis institucional para el país ni la berraca. Es decir, Alexander Vega sabía y tampoco dijo nada. Lamentable esto, qué tape se hacían todos estos funcionarios. ¿Qué le está hablando con el fiscal? Para en su entonces Néstor Humberto Martínez, para que no siga insistiendo en eso, como quien dice: oiga, lo que pasa es que por el lado de Roberto Prieto eso está muy enredado con todo lo que han venido sacando. Eso era lo que decía Zuluaga en los audios. Y García Arrizabalaga le respondió a Oscar Iván Zuluaga: Alex Vega es de la tesis de que no pase nada. Tablas quiere decir que no van a pedir que compulsen copias en la fiscalía de nadie ni de nada. Efectivamente, durante la gestión de Vega en el CNE, archivó las dos investigaciones que había abierto para tratar de establecer el ingreso de dineros de la multinacional del soborno, tanto en las campañas de Zuluaga como la del entonces presidente candidato Juan Manuel Santos. ¿Se dan cuenta, señores, cómo Alex Vega está untado también? En las grabaciones Zuluaga insistió de manera insistente de que todo en el CNE aparentemente estaría organizado, no solo por su conversación con Vega, sino porque le decía que no había pruebas que los pudiera comprometer y llevarlos a un escenario penal, porque esos casos terminarían archivados tal y como ocurrió. En el caso de la campaña de Zuluaga, el archivo se dio en octubre del 2017 con ponencia del entonces magistrado Carlos Camargo, hoy defensor del pueblo, con el respaldo de otros 5 magistrados. Solo 2 se apartaron de la mayoría del CNE.
Uno de ellos fue el entonces magistrado Armando Noboa García, quien advirtió que eran contundentes las pruebas en contra de Zuluaga en la fiscalía y que las mismas estuvieron en el expediente del organismo de control electoral, pero en este caso no fueron suficientes para sancionarlo. Desen cuenta cómo pasó de agáchese y pues Vega no dijo ni miércoles. Una decisión también calcada tomó el CNE en la investigación que le seguía contra Santos por la entrada de dineros de Odebrecht a su campaña. El archivo se firmó en agosto del 2018 con los mismos argumentos de ausencia de responsabilidad. En este caso, la ponente fue la entonces magistrada Ángela Hernández, quien contó con el respaldo de sus compañeros en la sala plena que votaron a favor del archivo de la investigación. Sin embargo, y luego de una carta que le enviaron al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a Andrés Pastrana, el CNE reabrió la investigación y 3 años después los magistrados Renato Contreras, Luis Guillermo Pérez y Doris Méndez la archivaron por segunda ocasión. La contundencia de los audios es al mismo tiempo el soporte de investigación que resucitó la Fiscalía en una nueva etapa del caso de Odebrecht y que el fiscal Francisco Barbosa anticipó que dejaría importantes resultados. Pues claro, con estas pruebas contundentes, ¿qué puede decir el huevón de... Pues claro, con estas pruebas consistentes, ¿qué va a decir el pelafustán del fiscal Francisco Barbosa? Tiene que imputar cargos, no le queda más. Justamente esos audios formaron parte de las evidencias que presentará el grupo de tareas especiales para imputarle cargos a Óscar Iván Zuluaga y a su hijo David, quien fue el gerente de campaña presidencial del candidato del uribismo en el 2014. Zuluaga reconoció el mierdero en el que estaba metido y que se llevó por delante a su propia familia, entre ellos a su hijo David. En los audios se confesó y hasta advirtió que haría todo por protegerse y proteger a su hijo y quienes lo acompañaron en la carrera por la presidencia como García Arizabal, que lo escuchaba atento mientras lo grababa. El excandidato relató, por ejemplo, sus encuentros con el padre Arturo, a quien le contó toda la verdad de su responsabilidad en el ingreso de los dineros de Odebrecht. Zuluaga le dijo a García Arizabaleta que el sacerdote, sorprendentemente, le aconsejó no decir la verdad, sino protegerse a sí mismo y no inmolarse. El archivo en el CNE fue una decisión que seguramente y a la luz de esta escandalosa evidencia podría repensarse. Los magistrados podrían reactivar las investigaciones y como argumento jurídico tener en cuenta los audios revelados por semana y que están en poder de la Fiscalía en el marco del principio de oportunidad otorgado a García Arizabaleta con el aval de un juez. El escándalo de Odebrecht, que se pensaba que estaba sepultado, apenas empieza una nueva fase. El hoy registrador Vega tendrá que responderle al país hasta qué punto el archivo de las investigaciones a las campañas de Zuluaga y Santos del 2014 fue un pacto político premeditado para garantizar impunidad y tapar la verdad de Odebrecht en Colombia. ¿Cuál podría haber sido la responsabilidad de este pacto, tanto de Zuluaga como de Santos, quien en ese entonces era presidente? Los colombianos necesitan una respuesta. Y realmente esto hasta ahora está empezando. ¿Será que hicieron un pacto estas dos personas presuntamente? Es decir, Óscar Iván Zuluaga y el expresidente Juan Manuel Santos. A los dos les entró dinero de Odebrecht. El que ahorita está con el agua hasta el cuello es Óscar Iván Zuluaga por esta grabación del señor Arizabaleta. Santos está libre de pecado presuntamente. Pero aquí se archivaron estas dos investigaciones en el CNE por Alexander Vega. Aquí hay un grado de responsabilidad que tendrá pues que rendir explicaciones este señor, actual registrador, ante la Fiscalía. No siendo más, colombianos, esperamos que les haya gustado este video, que lo compartan masivamente porque son noticias muy importantes. La persecución que está ejerciendo Vicky Dávila al señor abogado Miguel Ángel del Río, al tratarlo de culpar o de incriminarlo pues en la muerte del presunta quitada de vida de este coronel por el caso de Laura Sarabia. Y por otro lado, ¿qué piensan de esto que hizo Alexander Vega al archivar estos procesos siendo el director del CNE? Gravísimo, gravísimo esto, señores, y esto hasta ahora está comenzando. Por favor, compartan esto masivamente, suscríbase a nuestro canal y activa la campanita para un próximo video. Muchas gracias por escucharnos.